Vamos a hablar de la Guerra Fría, un enfrentamiento de casi 50 años que no solo definió el siglo pasado, sino que, como vamos a ver, dejó una huella tan profunda que sus consecuencias se sienten hasta el día de hoy, en las noticias que leemos ahora mismo. El nombre ya de por sí es extraño, ¿no? Guerra Fría. ¿Cómo puede una guerra ser fría? Bueno, fue un conflicto total, una lucha por el alma del planeta, pero con una regla clave. Los dos jugadores principales, Estados Unidos y la Unión Soviética, nunca, jamás se enfrentaron cara a cara en el campo de batalla. La frialdad era entre ellos, pero para millones de personas alrededor del mundo, esta guerra fue de todo menos fría, fue terriblemente caliente. Y esa es la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Cómo se pelea una guerra a escala mundial sin que los ejércitos principales se disparen un solo tiro? Si logramos responder esto, entendemos por qué el planeta entero vivió conteniendo la respiración durante medio siglo. Para entender cómo llegamos a ese punto, tenemos que viajar al final de la Segunda Guerra Mundial. Imaginen la escena. Europa está en ruinas y hay un vacío de poder gigantesco. Y de esas cenizas surgen dos nuevos titanes, con dos maneras de ver el mundo que, bueno, no podían ser más distintas: Estados Unidos y la Unión Soviética. A ver, en el fondo, ¿de qué iba todo esto? Era una batalla de ideas. De un lado tenías al bloque occidental, liderado por Estados Unidos, que defendía la democracia, las libertades individuales y el libre mercado. Del otro, el bloque oriental, con la Unión Soviética a la cabeza, que impulsaba el comunismo y una economía controlada totalmente por el Estado. Eran dos recetas para el futuro de la humanidad, y el problema es que no había espacio para las dos. Y ojo, que esto no fue una simple discusión teórica. Para nada. Esta división de ideas se formalizó con alianzas militares de verdad. Primero, Estados Unidos y sus aliados crearon la OTAN. Y claro, la Unión Soviética respondió creando el Pacto de Varsovia. Y así, de repente, el tablero de ajedrez mundial quedó listo. Las líneas estaban trazadas. El mundo estaba, oficialmente, partido en dos bandos armados hasta los dientes. Frente a esto, la estrategia de Estados Unidos fue muy clara y tenía un nombre: contención. La idea era simple, casi como poner un muro para que el comunismo no se expandiera más. Y lo hicieron de dos maneras: con músculo militar, a través de la doctrina Truman, prometiendo ayudar a cualquiera que se opusiera a los soviéticos. Pero el arma más astuta fue el dinero, el Plan Marshall. Inyectaron una cantidad brutal de dinero para reconstruir Europa. Y no era solo generosidad, fue una jugada maestra. Con estómagos llenos y economías funcionando, la promesa del comunismo se volvía mucho menos atractiva. Y aquí es donde la historia se pone realmente extraña y contradictoria. Porque por un lado teníamos una paz, pero una paz basada en el terror nuclear, sobre todo en Europa. Y por el otro teníamos guerras increíblemente sangrientas que se peleaban en casi todos los demás continentes. La lógica que evitó que el mundo volara por los aires era, irónicamente, una completa locura. Se le llamó destrucción mutua asegurada. Y lo mejor es que sus siglas en inglés son MAD, que significa loco. Y de eso se trataba. Era un pacto suicida. Si tú me disparas, yo te disparo y ambos desaparecemos del mapa. Nadie apretó el botón rojo porque significaba el fin de todo. Así que, de una forma muy retorcida, el terror nos mantuvo en una paz muy, muy frágil. Y para que nos hagamos una idea de la escala de esta locura, no hablamos de un par de bombas, no. En su punto más alto, los arsenales de Estados Unidos y la Unión Soviética sumaban más de 24,000 ojivas nucleares, suficiente para destruir el planeta entero no una, sino varias veces. La idea de la destrucción mutua no era una teoría, era una posibilidad muy real que flotaba sobre la cabeza de cada ser humano. Pero la guerra no se peleaba solo con la amenaza de armas, también se peleaba en el espacio. La carrera espacial era el gran escenario para demostrar quién tenía la mejor tecnología, y por lo tanto, la mejor ideología. Los soviéticos vieron los primeros golpes. ¿Y qué golpes? Pusieron en órbita el Sputnik y enviaron al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. Pero Estados Unidos tenía guardado el as bajo la manga, y en 1969 dio el golpe de gracia simbólico: poner a un hombre en la luna. Ok. Entonces, si los dos grandotes no podían pelearse directamente por miedo a destruir el mundo, ¿dónde se liberó toda esa tensión? ¿Dónde se peleó la guerra de verdad? Porque se peleó, y mucho. La respuesta está en los márgenes, lejos de Washington y Moscú. Se libró en lo que se conoce como guerras proxy o guerras por delegación. Es como en el patio del colegio. Dos no se atreven a pegarse y mandan a sus amigos a pelear por ellos. Pues lo mismo, pero a escala global. En lugares como Corea, Vietnam o Afganistán, Estados Unidos apoyaba a un bando y la Unión Soviética al otro, con armas, dinero y asesores.
Para la gente que vivió ahí, la Guerra Fría fue una pesadilla de sangre y fuego. Y si hubo un momento en que todo, pero de verdad todo, pudo acabar, fue en octubre de 1962, la crisis de los misiles en Cuba. Los soviéticos instalaron misiles nucleares a pocos kilómetros de Estados Unidos. Durante 13 días, el mundo estuvo literalmente al borde de la aniquilación nuclear. El destino de la humanidad pendió de un hilo. Nunca estuvimos tan cerca del fin. Pero como todo en la historia, las cosas cambian. Los imperios, por más grandes que sean, también caen. Y la pregunta es, ¿cómo se derrumbó ese gigante soviético? ¿Qué fue lo que finalmente hizo que todo el bloque del Este implosionara? No fue una sola cosa, fue la tormenta perfecta. Imaginen un edificio con los cimientos rotos. Por un lado, una economía estancada que ya no podía ni alimentar bien a su gente. Por otro, una carrera armamentista carísima que los estaba desangrando. Y para rematar, un intento de arreglar las cosas que, irónicamente, fue el golpe de gracia. Y entonces llega Mikhail Gorbachev e intenta una jugada desesperada para salvar el barco que se hundía. Lanza dos reformas. La perestroika, para abrir un poco la economía, y la glasnost, para dar un poco de libertad de expresión. Pero fue como abrir una pequeña grieta en una represa. La presión acumulada durante décadas era tanta que la grieta se hizo enorme y todo el sistema se vino abajo. La gente probó un poco de libertad y ya no quiso volver atrás. Y el resultado de todo esto fue una de las imágenes más poderosas del siglo XX. Noviembre de 1989. La caída del muro de Berlín. Y tenemos que entender que no eran solo ladrillos y cemento cayendo. Era el símbolo de la división del mundo que se desmoronaba en tiempo real, transmitido a todos los rincones del planeta. El punto final, el cierre oficial del libro, llegó 2 años más tarde. En diciembre de 1991, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el gigante que había mantenido al mundo en vilo durante décadas, simplemente dejó de existir, se disolvió. La Guerra Fría había terminado. Pero a ver, que algo termine en el papel no significa que sus efectos desaparezcan así como así. Cuando un conflicto de esta magnitud termina, deja una sombra. Y la sombra de la Guerra Fría es larguísima, tanto que todavía nos cubre. Entonces, ¿qué nos dejó todo esto? Bueno, un mundo con un solo jefe por un buen tiempo, Estados Unidos. Aceleró la globalización y la expansión del capitalismo a casi todo el planeta. Pero también nos dejó cicatrices que no cierran, regiones enteras desestabilizadas por esas guerras proxy. Y por supuesto, nos dejó miles de armas nucleares que siguen ahí, guardadas, como un recordatorio constante de lo cerca que estuvimos del abismo. Y esto nos lleva a una última pregunta para pensar. La Guerra Fría, como la conocimos, esa pelea entre comunismo y capitalismo, se acabó. Punto. Pero si vemos las noticias de hoy, la competencia feroz entre grandes potencias, las guerras de desinformación, las luchas de influencia en otros países, ¿no suena un poco familiar? Quizás la guerra no terminó. Quizás solo se puso otro disfraz.